Hola amigos, buenas tardes en este jueves 10 de abril de 2025. Taller 177, muertes rápidas, lentas y dulces. Antes de que nada voy a saludar a tres madrugadores, sobre todo al primero, Claudia Barbas, la primera. Muy buenas tardes, Fernando y amigos buscadores. Un placer siempre nuestro encuentro de los días jueves. Pues sí, efectivamente, los jueves es la cita obligada. AZ, que nos dice buenas tardes, noches a todos. Un cariñoso saludo. Juan Gómez, buenas tardes. Angélica, hola, buenas tardes, noches, profesor Fernando y compañeros buscadores. Que tengan una hermosa tarde y noche. Gracias y lo mismo a todos vosotros. Hoy estamos... ¿Dónde está? No, ya no. Sí, 7. Estamos y empezaremos dentro de 2 minutos. Suga nos dice, hola Fernando y amigos que progresan. Buenas tardes, noches a todos y todas. Saludos. Ayer mirando para el guión veo que tengo este y 6 más talleres preparados o comprometidos, definidos. Y vamos a hablar de algunas cosillas que alguno ha pedido o alguna, y también de la jungla, de los que están en el extremo opuesto a los buscadores. Estoy haciendo una estadística nueva para intentar ratificar o confirmar o modificar los porcentajes de qué porcentaje de personas hay en cada nivel. Pero hablaremos de la mayor parte de la gente que nos rodea, porque hablar solo de nosotros no es conveniente. Hay que hablar también de los demás con los que convivimos y que muchas veces tenemos en la familia, incluso unidos por lazos de consanguinidad, es decir, de nuestra sangre, que son descendientes nuestros o ascendientes. Y debemos hablar de todos para tener las ideas claras y vislumbrar cómo podemos llevar la relación con ellos. Saludo a Hernán Torres, que nos dice buenas tardes, Fernando. Saludos, amigos buscadores, y a Manolo, que también nos dice buenas tardes a todos. Hoy sí, en vivo. Estupendo, Manolo. Bien, pues ya son las 8, así que empezamos con nuestro problemático tema de hoy. Yo he observado que las personas se mueren de una de estas 3 muertes. Un porcentaje pequeño, el 10%, se muere de muerte rápida, la inmensa mayoría se muere de muerte lenta y un porcentaje todavía más pequeño se muere de lo que yo llamo muerte dulce, que hoy explicaré lo que es por si alguno no ha oído hablar de esa expresión. Bueno, si hay una cosa que es segura es que todos nos moriremos. Por tanto, es bueno hablar de algo que va a suceder ineludiblemente. Y hablar de ello como preparación para no temerla, para prepararnos, incluso para poder elegir. ¿Cómo se puede elegir? ¿Qué tipo de muerte quiero tener? Bueno, pues sí, se puede elegir si uno no está ya demasiado maleado por su ignorancia, demasiado estropeado. Si uno eligió mal y ahora quiere cambiar. Pero si uno tiene pues, entre 15 y 20 años, es la edad ideal para elegir qué tipo de muerte quiere tener, después de conocer las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. A veces la ignorancia se convierte en despreocupación, en inconsciencia, en dejadez, en abandono. Y entrar en ese camino de estas cosas y estar muchos años en ellas, entonces uno ya se encamina, se encauza por un camino que le conducirá a un determinado tipo de muerte, básicamente rápida o lenta. Entonces hoy
veremos las características de cada una de ellas, sus ventajas y sus inconvenientes, por qué se originan y qué tipo de personas caen en estos senderos o acaban en estos senderos. Básicamente la idea es de que según la atención que uno ponga a su salud, a llevar una vida ordenada, pausada, tranquila, pacífica, pues tiene mejor final. Pero claro, el llevar una vida así implica que uno sea tranquilo, pausado, pacífico y buena persona. Y eso ya es privilegio de un porcentaje pequeño. Decíamos que, pues, a lo mejor un 17%, como mucho un 20%. El 80% no puede elegir conscientemente, no se plantea elegir. Se encauza por una vía, por su forma de ser, y esa vía le llevará a un final, como a todos. De manera que hay que tener cuidado, hay que ser reflexivo, hay que ser buena persona, hay que tener mejor conciencia de futuro arriba que no tenerla, para cuidar cuál será nuestra muerte, nuestro final. Ya veréis que estas muertes van en orden decreciendo en respeto a sí mismo, en cuidado, en atención. Y el que menos atención tiene, pues tiene en general muertes rápidas, mejoran con muertes lentas y llegan al óptimo con lo que llamamos muerte dulce, según el cuidado que pone uno a sí mismo. Ese es el fundamental factor que influye en el tipo de final que tendremos. Los que tienen muerte rápida, pues son los más despreocupados por su salud y al final pues sufren un ataque al corazón, un derrame cerebral o mueren por efectos de fallos en lo que toman de drogas, dosis excesiva o mal elaborada, y también el fumar. El tabaco causa un perjuicio a la vejiga, a los pulmones y por derivación al corazón. Y pueden entrar en el concepto de muerte rápida. Porque el corazón, que tiene que trabajar mucho para que los pulmones aporten suficiente oxígeno al cuerpo, acaba agotado y estalla. Tiene un ataque al corazón. De forma que los vicios que llamamos, uno se mete en ellos generalmente desde joven. En mis tiempos y en los tiempos de muchos de vosotros, estaba permitido fumar en cualquier lugar, en la calle, en los bares, en los restaurantes, en sitios públicos, donde había un ambiente cerrado, limitado. Ahora ya no. El tabaco se consideraba bueno, e incluso se hacía propaganda del tabaco. Propaganda por parte del personal médico, que era bueno, y fumaban en los vídeos, cuando ya había vídeos. Ahora ya no. De forma que se ha captado, por fin, que el tabaco perjudica la salud realmente. No es un deporte, es un perjuicio. Bien, pues si la persona no se cuida, si sabe que el tabaco perjudica la salud, pero le puede el placer que ha adquirido fumando, le puede el presente y sacrifica el futuro, entonces tiene alguno de estos finales que hemos dicho, del ataque al corazón o el derrame cerebral, salvo que caiga en la drogadicción. Y el tabaco también mata. No es nuestro caso. Los buscadores no debemos tener problema con este tipo de cosas, porque atendemos a nuestra salud.
somos más sensatos. Pero conocemos todos personas que están por ese camino. Yo, de la gente que he conocido, he visto que en general las personas que se dedican a la droga, pues no llegan quizás a los 50 años, mueren antes. El tabaco es menos perjudicial. Permite llegar hasta los 70 o 75 años, según la cantidad que tome ese fumador al día, según los cigarros que tome. Una persona muy cercana a mí se tomaba un paquete diario, con 20 cigarrillos. Bueno, pues murió de eso. Cuidándose, en cambio, yo diría que se puede llegar hasta los 80 o 90, ellos y ellas, en buenas condiciones de salud. Porque las personas, las mujeres que ya tienen 90 años, previsiblemente no fumaron de jóvenes, ni en su vida. Pero la generación mía, en mi generación, los baby boom, empezaron las chicas a fumar. Pero fumaba una pequeña parte, quizás un 30%. Pero en la siguiente, a lo mejor fumaba un 60%. Y en la siguiente, a lo mejor el 100%, o muy cerca. Y eso previsiblemente retrasará la vida media de ellas si entran ya las que fumaron toda su vida. Desde luego que esto no es una regla universal, hay excepciones. Y es además válida si cogemos a 100 personas y analizamos su comportamiento, sus hábitos y la muerte que van a tener o que han tenido. Pero no uno a uno. Uno a uno, uno puede salirse de la estadística y no es para despreciar la estadística, sino que no se aplica uno a uno. Se aplica en plan general, la ley de los grandes números. Y también salvando las, digamos, herencias genéticas importantes. Si alguien tiene daños congénitos serios, pues se desviará de lo que digamos aquí. De forma que entonces la muerte rápida parece claro que afecta a las personas que menos se han cuidado. Aunque sabían que era malo, seguían en el tajo, porque se habían acostumbrado a tal manera que casi no podían dejar de practicar ese hábito. La muerte lenta. Cuando no hay un ataque puntual a un órgano determinado, por ejemplo con el fumar, sino que el ataque es a nivel normal, medio, ligero, pues entonces no hay ningún órgano que falle estrepitosamente, que esté tan atacado, tan deteriorado, que vaya a fallar, como puede ser el cerebro, el corazón, el hígado o alguna cosa así. Y entonces llega la muerte lenta. Tenemos que darnos cuenta de que todo lo que se mueve se desgasta. Todos los aparatos que tienen movimiento interior, acaban por estropearse. Porque ninguna construcción del hombre es permanente, dura para siempre. Si tiene movimiento, no. Y entonces el ser humano también es un ser que no está construido por el hombre, o sí, según se interprete, pero se mueve y intercambia con el medio ambiente, intercambia, y por tanto se desgasta. Y ese desgaste llega casi a inutilizar cierto órgano, si el ataque va a un órgano, especialmente. Y ese órgano acaba fallando. Pero no falla de golpe en general, sino que lo anuncia, con claridad además. Entonces, él se da cuenta. Es decir, que las muertes rápidas no son de pronto partiendo de cero y se llega al hecho luctuoso, no. Hay síntomas que indican que está fallando el organismo.
todos sabéis cuáles son esos síntomas, ¿no? La tos, el agobio, incluso pues, problemas también de vejiga, en el caso del tabaco. Y, por fin, la dificultad de ese órgano afecta al resto y entra la enfermedad, llega la enfermedad. Y después de la enfermedad llega el quedarse en cama. Y ya no mucho después llega el final. La persona que tiene muerte lenta da más trabajo que la que tiene muerte rápida o súbita incluso. Da más trabajo y ella lo pasa peor. Sufre, se queja y la familia también sufre. La muerte súbita coge a todos de sorpresa porque no se la esperaban. Sabían que había alguna deficiencia, pero no esperaban la muerte. Y ese dolor dura menos. Pero hay ventaja para todos los tipos de muertes. El de la muerte rápida es que apenas sufre el sujeto y apenas hace sufrir a la familia. La de la muerte lenta la diremos en breve. O ya, que puede elegir cuándo quiere morir. Si se acepta que no vale la pena seguir con tanto dolor y con tanto sufrimiento y con una vida tan, diríamos, casi miserable, sin futuro, y haciendo trabajar y sufrir a la familia, puede llegarse al convencimiento de que no vale la pena seguir. Y si el enfermo terminal llega a ese convencimiento, la muerte vendrá a por él, porque ya no lucha por la vida. Puede influir el pudor de no tener los últimos instantes a la vista de toda la familia, de su familia más cercana. Puede vencer las ganas de no hacer sufrir a los demás, de no dar trabajo, de no provocar tanta tensión. Y entonces que decida que ya no quiere vivir, que no merece la pena en esas condiciones. Y entonces se produce la muerte. Unos y otros van a tener la ventaja de que su paso al otro lado será acompañado. No irán solos, porque sabemos que vienen a buscarle la persona que más les ha querido en su vida, cuando eran mucho más jóvenes. Y le va a guiar, porque los de arriba están pendientes de cómo va nuestra vida y de cuándo nos toca hacer el paso. Entonces, ¿quiénes tienen muerte lenta? En general, las buenas personas, las personas confiadas, que no han hecho mucho por indagar si les están engañando, que se han creído lo que les han dicho, lo que la sociedad les ha dicho. Y a más buena persona, más se va a parecer su muerte a la muerte dulce y menos dolor va a sufrir. A persona que sea más parecida a como vamos a decir que son las personas que tienen muerte dulce. ¿Cómo son? Pues son estas personas, las de muerte dulce, son fuertes por dentro, pero pacíficas, que no se excitan, que se toman las cosas con tranquilidad. Si son madres, será una buena madre. Si son padres, será un buen padre. Personas que se cuidaron, que controlaron su genio, que llevaron una vida sencilla, sin grandes complicaciones, sin grandes triunfos, pero también sin grandes derrotas. Una persona que no se enfadaba. Y hay que hablar, cuando se habla de muerte dulce, que es morirse durmiendo, es decir, echarse la siesta y quedarse en la siesta. O irse a la cama y al día siguiente no levantarse.
porque ha muerto durmiendo. Eso es muerte dulce. Por lo menos así se llamaba en mis tiempos. Hay que decir que de noche, que es cuando muere una gran parte de las personas, los médicos dicen que estamos en simpaticotonía, en tono activo, enérgico, de reacción, de reaccionar a lo que pasa en el exterior. Mientras que de noche estamos en vagotonía, en tono vago, flojo, sin respuesta, ausente. Y entonces, si el organismo está mal, cuando va a poder la enfermedad y nos vamos a ir, va a ser precisamente cuando estamos en vagotonía, sin defensas. ¿Y a dónde va a ir la persona que muere de una forma o de otra? Bueno, pues ya lo sabemos, ya lo hemos dicho en algún taller. Y conviene no olvidarlo porque es algo que debemos tener en cuenta siempre que tratemos con alguien que está con problemas de salud, siempre que nos pregunten y también cuando nos toque. Va a un lugar donde estará siempre como el día más feliz de su vida aquí abajo. No mejor, pero como el día más feliz. Es decir, que la felicidad nos la ganamos en esta vida. La felicidad de allá. Porque cuando morimos es como si cristalizara. Nuestro interior se cristaliza, se congela, se para, se queda así, ya no crece más. Nuestras capacidades superiores, estén como estén, con el grado de desarrollo que tengan, aunque sea poco, se quedan en ese estado. Y en ese estado se van arriba. Cuando yo era pequeño íbamos a películas, a cines, pues no sé, de barrio, no grandes cines, y a veces la película estaba funcionando y de pronto se quedaba una escena y los personajes se quedaban quietos y la voz se apagaba, se quedaba sin voz y enseguida se veía que el cliché, la película, el material de la película se quemaba y entonces se encendían las luces y se acababa la película, porque se había quedado en imagen fija. Y en imagen fija, ante una luz fuerte, el celuloide se quema. Bueno, pues cuando morimos nos quedamos en imagen fija. Ya no crecemos más. Hemos crecido lo que hemos sido capaces. Y entonces elegimos permanecer con lo mejor que conocemos, con lo mejor que hemos logrado, con la máxima felicidad que tenemos. Entonces, uno va a ese lugar bien acompañado y va a cambiar su estado actual, que es penoso, por lo que allá le espera. ¿Qué más se puede pedir? La divinidad hizo las cosas bien. Y esto era el asunto de hoy, para que pensemos en lo que hay después y para que estemos tranquilos que malo no es. Voy a saludar a los que antes no he llegado, que es José Miguel Estepa Álvarez. Buenas a todos, en buena compañía. Así es, José Miguel, gracias. Spiderman, buenas tardes. Elena Álvarez, buenas noches a todos. Amiela Solar, muy buenas. Angélica, qué buen tema, profesor. Amplía nuestro conocimiento y nos hace hacer más conscientes de qué onda con nosotros, de qué onda con nosotros mismos. Sí, todo lo elegimos, Angélica, todo lo elegimos. Nosotros conscientemente, mucha gente inconscientemente. Y entonces eligen según su mochila, según su esencia. No se dan cuenta de que eligen, porque quizás todavía no tienen el libre albedrío desarrollado. Y van por inercia, como les manda, como les ordena su parte no manifestada. Porque todos tenemos parte no manifestada. Estará en semilla,
será muy pequeñita, será muy pocha, muy desgraciada y hará mucho mal, pero todos tenemos parte no manifestada. Y la parte no manifestada, que es el interior, lo superior, dirige a la parte manifestada, que es lo de abajo, lo que ven los demás, nuestro cuerpo inferior. Y todos constamos de una semilla que está poco desarrollada. Pues, ¿qué le vamos a hacer? No la hemos desarrollado más. Tuvimos ocasión. Hemos tenido, yo digo 6 u 8, pero posiblemente en el futuro diga 8, porque me pega que son más 8 que 6. Hemos tenido 8 ocasiones, 8 vidas para desarrollar esa semilla. Y hay mucha gente que no la ha desarrollado. Bueno, pues así están. Y por eso veremos, cuando veamos qué les pasa a las gentes de menor nivel, que no son felices, ni mucho menos. Que su vida es, pues, nada parecido a lo que tenemos nosotros, porque no han puesto cuidado. Pero no ahora, en esta vida, sino en todas las vidas anteriores, que son media docena o más. De forma que conciencia es lo que necesitamos y lo que ya tenemos los buscadores. Somos conscientes de que queremos mejorar, de que queremos evolucionar. Y entonces, pues, mejoramos y vamos ampliando nuestro grado de conciencia. Y tiene que ver lo que resulte con nosotros mismos, porque todos nos construimos a nosotros mismos. Así que sí, Angélica, lo saqué porque me parece que había que hablar de esto. Y hablaremos también de otras cosas relacionadas con la vida. Dice Yandrisus Andrómeda: buenas noches, profesor Fernando y queridos buscadores. Arnaldo el Dander Viera, saludos cordiales a todos desde San Juan, Puerto Rico. Antonio Cámara dice: líbranos, Señor, os suplico, de la muerte súbita y repentina. Esta es una oración cristiana. ¿Qué sentido tendrá? Bueno, yo no la sabía, la verdad, Antonio. Pero en los caminos incompletos los ha diseñado una persona que no era buscador. Quizás ha cogido cosas buenas de algunos sitios o le han ayudado y ha conseguido hacer un relato en el que hay cosas ciertas. Pero hay otras cosas que no son ciertas y que se han mantenido hasta el día de hoy, aunque se hablan menos de ellas. Entonces, antiguamente, hace 50 años, tampoco hace tanto, o hace 60, se pensaba que si te morías de pronto, pues como no estuvieses con todo en orden, con la religión reinante o dominante, pues te ibas al fuego eterno. Y claro, la salvación era confesarte. Pero si no tenías un cura para confesarte, pues no había ocasión de que se te perdonara todo lo que habías hecho mal y al hoyo, al infierno. Y por tanto, a sufrir eternamente y atrozmente. Y eso a nadie le gusta. Por eso la oración era: líbranos, Señor, de la muerte súbita y repentina, porque no podré perdonar mis pecados y iré a pagar por ellos al infierno. O sea que este era el sentido, Antonio. La muerte repentina era el peor final que uno podía tener, porque se lo jugaba todo a cómo de bien estuviera con la doctrina que profesaba. Pero no hay ningún juicio al final de la vida y no hay ningún castigo eterno abajo y atroz, ligado al fuego. En la Edad Media, algunas personas las condenaban a muerte en la hoguera. Bueno, pues esa era una muerte atroz. Pues el morirse
en malas condiciones, sin cumplir las reglas de la doctrina, te hacía ir a la hoguera eterna. Y eso era lo peor que podía uno tener de mal. Entonces, ese es el sentido, sin duda ninguna, Antonio, sin duda ninguna, porque yo eso lo he vivido. AZ dice, desde mi experiencia limitada, considero que las entradas mentales tienen mayor peso que el cuidado directo del cuerpo físico. La relación cuerpo-mente es mucho más fuerte desde la mente al cuerpo. Sí, claro. Sí, aunque sea limitada, AZ, estás en lo cierto. Las entradas mentales tienen mucho peso, porque son las que van a influir en cómo se porta el cuerpo. Y si la entrada mental es mala, entonces el cuerpo va a, todas sus células van a reaccionar negativamente a los flujos que desarrollan esas entradas mentales negativas. Por eso hemos dicho muchas veces aquí que la negatividad es infelicidad. Y las personas emocionales, el corazón funcionando en negativo, les produce mucho mal, mucho daño. Y las personas mentales, la mente funcionando en negativo, les produce mucho daño también. Porque esa mente origina emociones, sentimientos negativos. Y esos sentimientos originan actos negativos que denotan la tensión interna que tienen. De forma que hay alimentos, hay costumbres que no son alimentos, como las drogas o el fumar o el beber, y hay entradas mentales y relaciones con los demás que por nuestra forma de ser, de algunos, hace que se lleven mal, que haya tensión, agresividad, enfado, disgusto, odio, y todo eso perjudica a las células del cuerpo y les hace el efecto de una droga. De manera que, por eso, el controlar los pensamientos y que eliminar los pensamientos negativos es la primera norma que damos, la primera regla. Sin ella, poco bueno se puede sacar. Y para conseguir eso, viene la segunda en apoyo. No te dejes afectar por lo que te digan los demás, ni por lo que te hagan. Siempre que no se llegue al contacto físico, que en ese caso hay que defenderse. Pero el contacto verbal, las palabras verbales, no hay que dejar que nos afecten para no tener pensamientos negativos. Así que sí, acepta. No te importa tu experiencia limitada. Estás en lo cierto. Sandra Robert dice, buenas tardes Fernando y amigos buscadores. He llegado un poquito tarde. No importa. Está grabado y está a tu alcance. Eusebia Antón, buenas tardes Fernando. Hola Eusebi, buenas tardes. Y Zei dice, ¿una persona que muere durmiendo es consciente de su muerte? Bueno, yo a ese detalle no he llegado a buscar enterarme, pero el paso al otro lado es un paso agradable de una persona así que no ha dañado su organismo como para que, digamos que el coche se quede parado por agotamiento, por el final de su vida física, va a tener lo que relatan las experiencias casi muerte, el paso por un túnel hasta llegar a una zona de luz donde se va a encontrar con todo grato, un ambiente de amor, de acogida, y va a querer quedarse allá y le van a decir que sí, que puede quedarse allá, porque es su momento. A todos los demás, a todos los que tienen experiencia casi muerte y luego vuelven, les dicen que no ha llegado su momento todavía, que tienen cosas que hacer y tienen que volver. A regañadientes, pero tienen que volver.
a la persona que se muere durmiendo, la cogen en ese lugar maravilloso que es el más allá. Y entonces preguntas, ¿podría ser más fácil que quedara en el mundo intermedio? No, CI, no. En esto conviene tener las ideas claras. De ninguna manera el dónde vas después de la muerte es una lotería, un azar. No, 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 no. Vamos a un sitio fijo, derecho y directo según cómo hayamos hecho la vida. Y a una persona que tiene muerte dulce, que es todas estas características que hemos dicho, ¿eh? que, que controla, que es pacífica, que es buena madre o buen padre, que se cuida, que domina su genio, que tiene una vida sencilla, que no se enfada. Esa persona es una persona, podríamos decir, maravillosa. No será buscadora quizás, porque no ha tenido en su vida, no ha tenido las condiciones, las circunstancias para ser buscador. Por ejemplo, las gentes de mi generación, pues hasta muy adelante en la vida, hasta los 50 o 40, sí, 50 años, no teníamos internet para buscar, tanto como hoy buscáis en internet. Entonces, pues no ha tenido ocasión de formarse, pero tiene un interior magnífico y va derecha allá arriba. No tiene ningún riesgo de caer en el mundo intermedio. Para caer en el mundo intermedio, ya hablaremos en otro taller, puesto que veo que no está claro del todo, hay que tener unas cualidades opuestas a las que hemos dicho de la gente de la muerte dulce. Imaginad todo lo opuesto. Los niveles 1 y 2 pueden entrar en el mundo intermedio, pero los niveles 1 y 2, aquel que tenga la ética asumida, en este gráfico que tengo por aquí, que hoy, esta mañana lo estaba mirando, pero ya no sé dónde lo he dejado, pues no. Las personas con la ética asumida no tienen ningún riesgo de entrar en la dimensión intermedia. O sea, que ahora no pongáis la dimensión intermedia en el papel que antes tenía allá abajo. Porque no. No hay ningún riesgo, CI, de que una persona que muere durmiendo vaya al mundo intermedio. Esa persona va directo arriba del todo y le van a coger bien allá, porque es su hogar verdadero. Me has dado la idea de que hay que concretar más en qué condiciones cada uno va a donde tiene que ir. Talia González dice, buenas tardes. Hace 5 minutos me integré. Me he confundido con horario de verano. Vaya. Pues ya lo siento. Esta vez no lo he puesto en el cartel, porque lo puse la vez pasada, creo que con letras rojas, y esta vez no lo he puesto. Bueno, Talia, pues lo tienes en diferido. Bueno, no he dicho que yo he tenido experiencias de estas muertes, claro. Gente muy cercana. Y en mi familia, que es muy amplia, han muerto de muerte lenta y de muerte rápida, incluso súbita. A mí me llamó uno de la familia y me dijo, oye, Fernando, que tu padre ha tenido un ataque al corazón. No corras porque ya está en el hospital, muerto. Esa fue la noticia que tuve, cuando tenía 51 años. De forma que sé lo que es. Y también he tenido familias, personas o vecinos que han tenido muerte dulce. Mi madrina, la hermana mayor de mi padre, se echó a la siesta y no se levantó. Se quedó allá, en la siesta. Y no tuvo ningún síntoma como para que se dieran cuenta de que algo le pasaba, ¿no? Se durmió en la siesta y no se despertó. Y la vecina de abajo, una mujer ya mayor, que iba con su silla de ruedas con asiento y respaldo,
paseando por el barrio, porque ya era muy mayor, nos enteramos que se había muerto por la noche, se fue a acostar y al día siguiente ya se había ido. O sea que, y analizando cómo son esas personas, es como se sabe que eran la paz personificada. Y por tanto esas personas no tienen ningún riesgo, CI, vuelvo a ti, de que lleguen a tener riesgo de entrar en el mundo intermedio. Al mundo intermedio hay que hacer muchos méritos para entrar allá. Igual que hay que hacer muchos méritos para tener muerte dulce, pero en el extremo opuesto. Dice Amiela Soler: hoy ha muerto un amigo de mi hijo, con 21 años, de un choque frontal en moto con un camión. Para consolarle le he estado hablando acerca de la vida después de esta vida, donde todo es luz y verdad. Sí, pues casos como estos, sí, Amiela, el ser, nuestro espíritu, es imperecedero y nunca muere. Y no hay que temer lo que llamamos muerte, porque no es el final, solo es un cambio de estado del ser. Creo que ha servido la charla. Y has servido tú, Amiela, sin duda. Porque nos pasan estas cosas, o sea, estas cosas pasan, suceden. Por descontado que no he hablado de los accidentes como causa de muerte súbita, ya no rápida, súbita. Y efectivamente es un trastoque, es una sacudida. Es una sacudida para la familia, claro, y más si el chico es joven. Sí. Pero cuando así, Amiela y los demás, es cuando se puede dar servicio, cuando se puede exportar lo que tenemos, lo que hemos adquirido, lo que sabemos. Y eso es un buen servicio, sin duda. Aina Canet, bueno, enhorabuena, Amiela, por las ideas tan claras que tienes. Así es. Lo que pasa es que estas cosas las sabemos nosotros, las practicamos, vivimos conforme a ellas, pero las sabe muy poca gente, porque no se enseña, no se enseña. No se enseña de forma que dé seguridad, tranquilidad y paz al que tiene un familiar que ha muerto de la manera que sea, de la manera que sea. Bueno, pues ese es el mundo que tenemos los buscadores que mejorar. Y cuanto más jóvenes seáis, más tiempo tendréis de hacer labor. Dice Aina Canet: buenas tardes, amigos. Me incorporo tarde, pero luego lo veo desde el principio. Saludos. Claro, Aina, sí, así es. Antonio Cruz dice: hola, Fernando, aunque te escucho desde hace tiempo, pero es la primera vez que me dirijo a preguntarte algo. ¿Qué opinas de la falsa luz del túnel que ahora se habla mucho en redes? Bueno, si con el túnel te refieres a una experiencia casi muerte, entonces no es correcta el adjetivo de falsa. Yo tengo que decir que no he tenido experiencias casi muerte. No he tenido ninguna, no he tenido. Pero tampoco me hace falta, porque sí que me he interesado por el tema mucho, desde que me compré aquel libro, pues ahora como unos 50 años, de Raymond Moody, Vida después de la vida, y lo leí con apasionamiento, y luego en Internet me he interesado por el tema y he recogido listas de, iba a decir cientos, pero sí muchas docenas de experiencias casi muerte, y puedo decir que ninguna me desencajaba con lo que yo ya sabía de lo que pasa después de la muerte. Las cosas son como las cuentan los mejores y más lúcidos personas que han tenido una experiencia casi muerte. Ahora, ¿cómo saber si son reales, si cuentan lo que han visto o si cuentan algo que se lo han inventado o que
lo han modificado? Porque tenga coherencia con lo que sabemos que se da allá arriba. Y yo he visto que la mayor parte de las experiencias son coherentes con lo que se da allá arriba. Entonces, el túnel, yo estoy convencido de que es cierto, es una forma de reflejar el tránsito. Es que hay que tener en cuenta que la persona que ha tenido una experiencia de esas la cuenta con los elementos que tiene en su estantería. En su estantería tiene elementos conceptuales y el viaje lo relata como y lo experimenta como un viaje a través de un sitio cerrado, que es el que más mejor expresa la sensación de paso, de cambio de estado. Y si se encuentra con un personaje humano luminoso y de mucha luz, pues si es creyente, dirá que se encuentra con Jesucristo o que se encuentra con la Virgen. Es decir, que expresamos las experiencias con nuestros conceptos humanos, con los que tenemos. Y eso hay que entenderlo. Hay que entender el entorno, participar del entorno para entender las explicaciones que da alguien que ha seguido esa experiencia. Entonces, yo a las experiencias casi muerte les doy total valor porque producen el cambio que es esperable que produzcan. La persona después de una experiencia casi muerte cambia su concepción de todo lo que tiene que ver con la vida y con la muerte y con el más allá, porque ha vivido ese más allá y ha experimentado internamente el ambiente que hay allá. Y por eso hay muchos que no quieren volver, porque allá se está muy bien. Y eso es coherente con lo que sabemos de la plenitud divina y de lo que puede preparar para nosotros allá. De forma que tengo la mejor opinión, Antonio, la mejor opinión. No diré que todo lo que digan todos es cierto, pero si lees relatos que hay de docenas de experiencias, hay algunos que tienen la facultad de explicar las cosas mejor que otros, tienen mejor ordenada la cabeza y son mejores observadores, y hay otros que lo expresan muy pobremente, muy escuetamente, muy con hilván, digamos. Pero leyendo 50 experiencias casi muerte, uno puede emitir un juicio perfectamente acertado sobre lo que es esa experiencia, siempre que tenga las ideas claras. Dice Talia, dicen que morir dormido se llama la muerte del justo. Así quiero yo trascender. Bueno, pues Talia, ya lo sabes, tienes que hacer méritos para tener la muerte del justo. No había oído la expresión esta, no la había oído. Suena muy doctrinal, pero es una expresión, es una definición válida. No sé en quién se basará, qué personaje histórico se basará, pero, y además te diría que no te preocupes mucho por trascender así. Lo que importa es que tu esencia esté muy crecida, que hayas desarrollado, a ser posible, alguna o las dos capacidades superiores de que hablamos aquí, porque la tercera no tiene importancia de cara a llegar a la cima de la montaña sagrada. El cuerpo superior es como un regalo, pero no es necesario para alcanzar la plenitud que la divinidad pide de nosotros. O sea que te basta con tener las capacidades superiores desarrolladas, Talia. Ya lo verás. Te basta con eso. Luego llegarás muy lejos en el tiempo, muy lúcida, y tendrás una muerte, si no dulce, por lo menos tranquila
sosegada y sin grandes traumas de dolor. Porque también lo he dicho alguna vez, a los buscadores nos espera un buen final, una larga vida y una cabeza sana y no perdida, que es lo que puede pasar y puede dar origen a un sufrimiento tanto propio como de la familia. Y también he tenido experiencias familiares de personas que han muerto así, con la cabeza trastocada. Y es para la familia, al principio sobre todo, cuando no se ha encontrado el equilibrio de la medicación, es duro, pero se pasa. Así que no aspires precisamente a eso, pero estarás cerca. Sigue así y estarás cerca. Antonio Cámara dice, Emanuel Swedenborg es un autor que ya en el siglo XVIII describe en su obra su experiencia casi muerte. Es magnífico y coincide con lo que se sabe hoy. Bueno, pues apuntaré ese nombre para averiguar, para documentarme, no para investigar, para documentarme. Gracias, Antonio. Gracias. Juan Gómez, sueña al rey que es rey. Me encanta ese texto de Calderón de la Barca. Sí, yo lo he oído o leído alguna vez, pero no lo recuerdo, porque en aquella época yo no me dedicaba a aprenderme textos de poesía, ni me he dedicado nunca. Me ha faltado tiempo. La vida es sueño. No me he leído el libro entero, solo el trozo ese. Sí, sí. Recuerdo retazos, pero no lo puedo recitar de memoria. Sí, Hernán Torres dice, les recomiendo escuchar al doctor Manuel Sanz sobre el tema experiencias casi muerte. Manuel Sanz, sí, lo sé, Hernán. Hemos tenido aquí dos talleres sobre, el primero sobre el doctor Manuel Sanz, que es doctor en medicina, y el segundo sobre un doctor en física más joven que comentaba positiva y negativamente las explicaciones que da el doctor Manuel Sanz. Y yo participo de los dos. Es decir, participo de la creencia del doctor Manuel Sanz, lo que en él es creencia, aunque no ha tenido más que relación directa con una paciente suyo que tuvo esa experiencia, y también coincido con el doctor joven en física cuántica que advierte de deformaciones conceptuales, de manera que la experiencia casi muerte no demuestra exactamente que haya lo que el doctor en medicina afirma. Yo te recomiendo, Hernán, si no los has visto, esos dos talleres, no sé de memoria cuáles son, pero poniendo Fernando Gómez Torrens talleres de evolución, te saldrá la lista completa y ahí, no hace mucho, será el 150 y pico o 160, se habla de eso, de los dos, del Manuel Sanz y el que matiza sus explicaciones. Dice Claudia Barbia, tuve dos experiencias seguidas de desprendimiento de mi cuerpo superior por agotamiento extremo físico y pedí volver para criar a mi hija de 2 años y volví y en mejores condiciones. Hay libre albedrío en mi experiencia personal. Bueno, pues enhorabuena, Claudia, porque esas experiencias de desprendimiento del cuerpo es un buen síntoma. Es un síntoma de que tu cuerpo superior está activo y podrías educar eso, educar. Para eso tienes que elegir a alguien que sepa cómo educar eso, porque yo no lo sé. Yo no he trabajado prácticamente
casi nunca he trabajado con mi cuerpo superior. Pero hay gente que se dedica a eso. Y las que tenéis facilidad para producir ese desprendimiento, pues yo creo que deberíais intentarlo. Te animo a intentarlo, Claudia, aunque con otro profesor. Yo no te puedo dar clases de eso. No se pierde el libre albedrío cuando estás con el cuerpo superior, porque el cuerpo superior es algo muy fuerte, muy potente, que por supuesto tiene toda la conciencia de la persona. Dices, Piedra, cada vez tengo menos miedo a la muerte, sobre todo al abrazar a mi hijo, como si me transmitiese algo trascendental. No lo sé bien. Sí, sí. Los hijos pequeños, digamos que son como, en cierta manera, pequeños ángeles enviados por la divinidad. Y todavía tienen la inocencia, la pureza de sentimientos que se tiene ahí arriba. De forma que no es extraño que, abrazado con él, notes cosas trascendentes. Sí, porque no han perdido todavía el calor, el ambiente, el aroma del más allá. Dice Juan Gómez, aquí pongo un link de la obra de teatro para deleite cultural. Estupendo, estupendo. Dime dónde lo pones, porque en el link no se ve. Si lo pones, dinos dónde lo pones, Juan, porque no se ve en el link. A ver si lo pones un poco más tarde. Dice Yandris Andrómeda. Ahora que se acerca la festividad llamada Semana Santa, me acuerdo de su libro leído de la síndrome de Turín y toda la película que nos volvieron a poner. ¿Le volvieron a llamar por su libro Cristianismo? No, ya no he tenido ninguna noticia. Ten en cuenta que tengo muchos vídeos y bueno, pues no todo el mundo contesta a las cosas de que se ponen en cada ellos. No he tenido noticias. Talia dice, la frase la muerte del justo, es de la Cábala, ya. Yo no la sigo, pero un amigo cercano sí, ya, vale. Entonces me explico, porque yo de las cosas de nuestra religión ancestral no diré que me lo sé todo, pero la he vivido con mucha intensidad. Sí, de la Cábala perfectamente puede ser, y yo no tener. Dice Juan Gómez, yo tuve una experiencia también, noté cómo mi cuerpo estaba en el suelo, y yo como un poco de metro y medio, de metro. Era a causa de sustancias psicodélicas. Yo lo que vi fue el filamento estrellado muy especial. Ya, bueno, televisión, entrevistas me refiero. No, Juan Gómez, este es de Juan Gómez. Sigo con Juan Gómez. Bueno, evidentemente yo no tengo experiencias de esas con sustancias y tampoco es que sea muy recomendable. Yo mantengo estar tiempo en ese campo, Juan. No es recomendable. Yo supongo que lo has dejado. Dice ese después. Al cabo del tiempo fue como volver al cuerpo. Me levanté y me fui. Pero las estrellas las vi vivamente y que estaban como flotando encima de mi cuerpo. También nunca lo he contado. Pondré pondré el link en los comentarios del vídeo. Estupendo, Juan, estupendo. Sí, claro, eso fue de joven. No es nada recomendable. Así es. No es recomendable por los efectos que produce en el cuerpo si se usa mucho, si se usa bastante de continuo. Es la forma más segura de morir joven. Antes de los 40, quizás. No, en televisión, entrevistas, nunca he salido. En la televisión nacional. He salido en televisiones locales, pequeñitas. Bien, bueno, pues entonces el tema ha dado bastante de sí. Hemos descubierto que hay personas, casi iba a decir superdotadas, pero el tener el cuerpo superior desarrollado es
cosa que ni siquiera del 1% de los humanos. Habría que pensar en el 1 por 100.000. O sea que daos cuenta, las que lo tenéis, los buscadores que lo tenéis, de que sois 1 entre 100.000. Y por eso es conveniente buscar desarrollarlo, que se puede encontrar. Se puede encontrar. Y si no encontráis nada, decídmelo en plan particular y os doy alguna dirección. Lo que yo conozco cuesta dinero, son cursos y son en Madrid. Pero el que esté en Madrid, pues lo tiene fácil. Bien, amigos, pues el próximo día habrá más temas. Hasta entonces.